Bienvenidos a este espacio educativo. Soy estudiante del último semestre del profesorado de segunda enseñanza en la especialidad de música, oficialmente inscrito en la Facultad de Educación de la Universidad de Galileo, sede central. El día de hoy desarrollaré con ustedes el tema aprendizaje significativo de la historia de la marimba y tipos de marimba guatemaltecas. También me acompaña el docente Pedro Soón, Angélica Estación y su servidor Marcelo Tuch. Muy bien, les queremos dar unas recomendaciones. Número 1, respetar a todos los compañeros. Y también les queremos pedir a que presten mucha atención. Y si en algún momento les vayamos a pedir algunas preguntas, también que puedan compartir con nosotros sus respuestas. Algo muy importante, durante el desarrollo del tema, queremos que ustedes participen. Nuestra participación va a ser muy importante durante el desarrollo de este tema. Ahora bien, les quiero compartir este pensamiento. Las personas sin conocimiento de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan profundo son nuestras raíces? Es decir, nosotros conocemos sobre nuestro pasado, hablando culturalmente, sobre el origen de nuestros antepasados, de nuestros pueblos, sobre nuestra cultura, ¿lo conocemos realmente? Bueno, esto es tan importante que nosotros lo podamos conocer porque esto nos da una fortaleza. Recordemos, algo que nos va a identificar a nosotros como guatemaltecos es siempre nuestra cultura. Esto incluso es lo que nos diferencia de los demás países del mundo. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes que a través de este tema nosotros podamos identificarnos y valorar sobre todo nuestro instrumento autóctono. No solo queremos hablarles de la marimba, sino que queremos que ustedes conozcan cómo se desarrolla este instrumento aquí en nuestro país y cómo es que muchas veces nosotros ya ni le damos importancia. Si bien es cierto, este instrumento es lo que nos representa a nosotros en todo el mundo, es un instrumento muy bello. Por favor, dejemos de consumir ciertas culturas que no nos benefician en nuestra vida cotidiana. Nuestro país es rico en cultura, es rico en tradiciones. Sepamos valorar esto para que si en algún determinado momento nosotros podamos tener la oportunidad de compartir en otros lugares, incluso en otros países, nos daremos cuenta que algo muy valioso es nuestra cultura, porque es lo que nos representa como guatemaltecos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la historia de la marimba. Esto es un tema muy interesante porque eh, hay muchas teorías, hay muchas tesis sobre el origen de la marimba. En el mundo también existen muchas marimbas, no tal cual como la que conocemos nosotros en nuestro país, sino que tienen ciertas diferencias. Sin embargo, es bueno conocerlas. Origen africano, por eso iniciamos con esta pregunta. ¿Es de origen africano? A ver, quiero que participen conmigo. ¿Ustedes consideran que la marimba tiene un origen africano? A ver, muy bien. Veamos. Los navegadores de la raza miconesa llegaron a la isla de Madagascar atravesando el Océano Índico. Bueno, los navegadores de la raza miconesa, ellos son de uno de los pueblos de la parte del continente asiático. Y bueno, según los estudios, que estos personajes también se trasladaron a Europa y de Europa a la isla de Madagascar a
atravesando el Océano Índico. Así es como la marimba llegó a África, en donde la aceptó culturalmente la raza bantú. La raza bantú es un pueblo de la zona de oeste de África, y es así como que la marimba hizo la transculturación entre Asia y África. Muy interesante. Muy bien. Bueno, también el origen de la palabra marimba. Seguramente nosotros hemos escuchado también aquí en Guatemala, en nuestros pueblos, también conocemos el nombre de la marimba, no como marimba, sino que ya en nuestro, por ejemplo, en nuestros idiomas, en nuestros dialectos, hablando del quiché o el cachiqué o el mam, hay ciertos términos para referirse a la marimba. En este caso, la palabra marimba y su variación es un término bantú que se refiere a un idiófono con resonadores de calabaza tocado por la gente de Shangani. Algo similar a lo que vamos a ver más adelante aquí en Guatemala. También hay otro pueblo cercano a la comunidad bantú que se llama los chopis, que tienen el mismo instrumento al que la llaman timbilía, que sus principios y técnicas de construcción son bastante similares a los de la marimba de arco de Guatemala. Muy interesante, ¿verdad? Porque cómo es que siendo dos continentes muy distintos puedan compartir esta similitud. Sigamos. También existe otra teoría que la marimba sea de origen americanista, es decir, del continente de América, ¿verdad? Y algo muy importante, recordemos que Guatemala también es parte de este continente de América. ¿Por qué se habla sobre esta teoría? Por su gran difusión y su uso en ceremonias religiosas. Muy bien, en diferentes partes de América, hoy en día, ¿verdad? La marimba es conocida por muchos países, incluso lo han adoptado también como algo muy propio, pero en tiempos anteriores también la marimba se usa en ceremonias religiosas hasta en la actualidad, ¿verdad? Es por eso que hablamos de lo primitivismo y antigüedad de la marimba en América. Y es de resaltar que existe una relación estrecha en América por la misma razón, como lo habíamos platicado, sobre las ceremonias en las que se utiliza mucho. La hipótesis sobre el origen en Guatemala. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Que la marimba sea un instrumento original de Guatemala? Veamos. En Guatemala se han hecho algunos estudios que atestiguan que la marimba tiene su origen en los mayas. En el departamento de Alta Verapaz, en una de las excavaciones arqueológicas se encontró un vaso que lo dominaron como Ratininchú. En este vaso vemos algo muy interesante. Aparte de que es del periodo clásico de los mayas, muestra cierto personaje. Sobresale el noble que es transportado por dos siervos. Detrás de estos puede observarse a un cargador usando mecapal que transporta lo que parece ser una marimba de agua. Es ahí donde surgen las hipótesis que probablemente la marimba no haya surgido en África o en Asia, sino que también existen esas probabilidades de que los mayas ya conocían la marimba. También en nuestra cultura guatemalteca conocemos el tum o el tuncul. Bueno, también se dice que es como un antecesor instrumental de la marimba. Ambos instrumentos cuentan con principios cronológicos bastante parecidos. Estos instrumentos se usan mucho o lo ocupan mucho los pueblos quichés y los cachiquel. Es por eso
conocemos incluso los términos de la marimba en estos pueblos. Por ejemplo, en Quiché conocen la marimba como cojón, exacto, sí, como una melodía, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay una pequeña como que debate si la marimba es de origen guatemalteco. Pero algo muy importante, y esto es lo que en realidad queremos transmitirles a ustedes el día de hoy, que para nosotros, o el guatemalteco, no cuestiona sobre el origen de la marimba, porque siempre la ha conocido como parte de la cultura. Vemos en la imagen cómo es que la marimba es siempre parte de nuestra cultura. En las festividades, en las fiestas familiares, no sé ustedes, pero muchas veces, por ejemplo, los domingos es como un espacio para escuchar marimba. Hoy en día, desafortunadamente, se están perdiendo esas partes porque nosotros, como jóvenes y adolescentes, hemos como que estamos adoptando otras culturas. No queremos eso, queremos que nosotros depende de prevalecer el aprecio hacia nuestro instrumento que nos representa en todo el mundo. Ahora, vamos a conocer también sobre los tipos de marimbas guatemaltecas, aquellas marimbas que se desarrollaron aquí propio en Guatemala. Tenemos la primera, la marimba de piecito. Muy interesante, aquí lo vemos en pantalla. Las teclas están unidas por pitas, pero no es como ahora. Sí hemos visto más de alguna vez una marimba, ¿verdad? Bueno, de hecho ahí tenemos una imagen en pantalla también a su derecha, una marimba, la marimba que conocemos actualmente. Pero sin embargo, vean, la diferencia de la marimba actual con la marimba de piecitos. Dice, las teclas están unidas por pitas, pero no es como ahora. El hilo o pita no pasa de largo, sino como una costura de un trapo. Algo muy interesante. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué le hace falta a la marimba de piecito? Vean, observen la imagen. ¿Qué le hace falta? Exacto. Para que la marimba, o en este caso las maderas, puedan proyectarse, necesita algo. Sus cajas de resonancia. ¿Y cómo le harán con la resonancia la marimba de piecito? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo le harían para encontrar su caja de resonancia? Sí, algo muy interesante es que, bueno, se dice que el ejecutante busca un espacio y para que pueda emitir su resonancia tiene que cavar un hoyo. Imagínense ustedes, tiene que cavar un hoyo y de ahí se puede emitir la resonancia. Estas son las características de la marimba de piecito. Ahora tenemos otro tipo de marimba que ya tiene como que una primera evolución de la marimba. Y es la marimba de arco y tecomates. El arco colocado en el vientre, como lo vemos en la imagen, del intérprete y la faja en la nuca para sostener la marimba y los resonadores, valga la redundancia, que son de tecomates y de varios tamaños. ¿Cuáles son las características de esta marimba a comparación con la marimba de piecitos? A ver, ayúdame. Encontremos las características. Exacto, que ya cuentan con una resonancia que es a través de tecomates o incluso de calabaza. A ver, ¿qué otras características? Ajá, el arco que lleva el intérprete. ¿Qué más? Exacto, que se puede transportar, que es un instrumento transportable. Y como es un instrumento transportable, obviamente, como lo vemos en esta imagen, solo es un intérprete quien ejecuta el instrumento. Y también la tecla de este instrumento es a base de notas naturales. Por ejemplo, hemos visto un teclado o un piano. Las teclas
blancas. Esas son las notas naturales. Y efectivamente la marimba de arco y de tecomate solo cuenta con las notas naturales. Exacto. Veamos otro tipo de marimba. Muy bien, ahora ya tenemos la marimba de cajonería. A ver, ¿cuáles son las características de esta marimba a comparación con la marimba de tecomate? Exacto, la transformación de la marimba de calabazas a marimba de cajonería. Esta es la primera característica, que pasaron de los tecomates a cajonería. Otra característica, la extracción del teclado a 7 octavas. Esto implica, como se ampliaron las octavas y los teclados, esto quiere decir que para ejecutar ese instrumento ya permite tener a 4 ejecutantes. Entonces, esta es la característica de esta marimba. Y también vemos cómo es que hasta entonces sigue esta marimba, ¿verdad? Sigue teniendo una sola tecla, o sea, las teclas blancas del teclado. Y también lo conocemos como una marimba sencilla. Muy bien. ¿Qué otras características? Muy bien. Que ya hay como que un grupo musical, ya no solo es el ejecutante y su marimbita, sino que ya hay un componente. A esta marimba ya se le incluyen algunos otros instrumentos de percusión, etcétera, para acompañar a la marimba, y también ya alargaron los puestos como la melodía, la armonía y el bajo. Ahora, para seguir continuando, ¿qué tipo de marimba nos hace falta? Exacto, la marimba doble o guache. La marimba doble es la que conocemos actualmente. Sí. ¿Cuál es la diferencia de esta marimba con la anterior? Sí, efectivamente, que ya cuentan con los dos teclados, los sostenidos o bemoles y los naturales. Esto es una de las marimbas que conocemos actualmente, y bueno, su creador, que es el maestro Sebastián Hurtado, originario del municipio de Almolonga de Quetzaltenango, pues él fue uno de los que creó e inventó esta nueva forma de tener el instrumento de la marimba, y con esto se dio a conocer igual en todo el mundo la marimba. Y hoy en día, ¿verdad? Conocemos, no solo contamos ya como esta marimba guatemalteca artesanalmente, sino que hoy en día ya conocemos instrumentos de marimbas ya de fábrica, pero a raíz de esas marimbas, la raíz fue desde esta marimba. Muy bien, continuamos. Muy bien, compañeros, vamos a continuar con el tema, y en este momento vamos a ver o explicar un poco sobre las partes de la marimba y técnicas de ejecución. Pero sin antes, primero tenemos que explicar un poco, más que todo voy a dar unos datos sobre las marimbas que son dos tamaños, pues. El uno es la primera marimba, más que todo es la que tiene 45 teclas para los sonidos naturales y 33 teclas para los sostenidos y bemoles, mientras que las marimbas pequeñas, llamadas tenor o tiple, tienen 34 teclas para tonos naturales y 25 para los tonos de sostenidos o bemoles. Y ahora bien, vamos a platicarles un poco o explicar un poco sobre las partes de la marimba, que en primer lugar tenemos las teclas. Muy bien, en
este momento voy a explicar un poco sobre las teclas, porque las teclas están hechas de madera de hormigo. También existen otras teclas que no son muy comunes, o sea, estéticas o sintéticas, podríamos decir, que no se utilizan tanto. También tenemos los resonadores o cajones. Estos cajones se van en la parte de abajo de cada tecla. También tenemos las baquetas o mazos, que están hechas de pinos y con bolitas de hule o hilo. Y también voy a estar explicando un poco sobre cómo se toca la marimba. En primer lugar, tenemos la distancia entre el ejecutante con la marimba. Esto, o sea, el ejecutante tiene que estar entre 15 a 25 centímetros de distancia con la marimba. Y las baquetas que se pueden usar. Las baquetas que son muy comunes, que se utilizan mucho en la marimba, se dividen en tres, como los que se utilizan para el pícolo y los que se utilizan en medio, o sea, el que toca el centro armónico, y los que se utilizan en la parte en lo que es el bajo. También voy a mencionar algunos nombres de cómo cómo se agarran las baquetas, perdón. El uno está el agarre alemán, y otro tenemos el agarre de Burton, y el otro que es agarre de Musser-Stevens, y el agarre tradicional, y agarre de 6 baquetes, como el último bien lo explica su nombre, que es el ejecutante agarre 6 baquetas, o sea, quiere decir que 3 baquetes a cada mano. También voy a explicar un poco sobre cómo dar el golpe. La forma más apropiada de atacar las teclas de la marimba es con el llamado golpe de pistón. Esto quiere decir, compañeros, que el ejecutante tiene que dar los golpes en las teclas en medio, o sea, no en el borde, porque si el ejecutante da los golpes en el borde, no producirá un buen sonido. Por eso es necesario que el ejecutante tiene que dar los golpes en medio de las teclas para producir un buen sonido. También las teclas de la marimba producen su mayor sonoridad cuando son tocadas justas en el centro. Producen notas más articuladas en las marimbas cromáticas. Si fuera necesario, las teclas de las alteraciones pueden también ser tocadas en el borde del extremo frontal, lejos del nudo o lugar donde las cuerdas atraviesen las barras. También voy a estar explicando sobre cómo se afina la marimba. Las marimbas se afinan de dos maneras. La primera manera de cómo afinar la marimba es por medio de las teclas, y por otro lado afinando los resonadores o cajones. Voy a explicar un poco sobre afinación de las teclas. Esto de afinar las teclas es quitarle un pedazo para que, o sea, llegar a cierta tonalidad o a cierta afinación. También la sonoridad es original, puede recuperarse, pero debe ser realizada por expertos fabricantes de marimba. O sea que no es cualquiera persona que pueda afinar las teclas de las marimbas, sino que hay expertos, también los que fabrican las marimbas, ellos son expertos en afinar las teclas de la marimba. Y de último tenemos la afinación de los
resonadores. La afinación de los resonadores incluye tornillos de topes en los tubos mismos para compensar las condiciones de temperatura y humedad de la sala donde el instrumento sea depositado. Algunas compañías ofrecen un ajuste solo para las octavas superiores, mientras que las otras no tienen ningún tipo de perilla ajustable. Otras compañías ofrecen un rango ajustable de topes de afinación. O sea, esto es lo de afinación de resonadores, también se les quitan pedacitos para que lleguen a una cierta tonalidad. Y con ello vamos a estar terminando esta plática con ustedes y les dejo con el otro compañero. Muy bien, continuamos con nuestra clase. Ahora vamos a ver la práctica de octavas y la marimba, simple y sencilla. Muy bien, ya les explicaron de qué trata este instrumento y cómo es, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a presentar un pequeño video para ver la ejecución de las octavas en la marimba con una baqueta y con dos baquetas. Muy bien, esta ha sido la ejecución de octavas en la marimba simple o sencilla. Como bien les explicaba el compañero, en la historia de la marimba, esta marimba posee únicamente, es de una parte del teclado, ¿verdad? Y la caja de resonancia está hecha a base de material de bambú. En esta hora les voy a presentar también en la marimba que tenemos en la actualidad, que es la marimba doble. Les voy a presentar un pequeño video de un tema muy conocido que se llama Cobán.
Entonces hemos llegado a la conclusión de este tema. Muy bien, como bien ha dicho el compañero, en esta hora la historia de la marimba, la marimba se ha originado en diferentes lugares, ¿verdad? No se sabe exactamente en qué lugar se originó, pero se dice que es originaria de aquí de Guatemala. Por lo general, también fue reconocida como símbolo patrio de nuestro país, así que debemos de apreciarla y de apreciar las melodías que en ella se ejecutan, porque es algo muy importante para identificarnos como guatemaltecos. También es importante saber las partes y la ejecución, técnicas de ejecución de nuestra marimba, ¿verdad? Como símbolo patrio que nos identifica como guatemaltecos y quetzaltecos. En esta hora les agradezco el tiempo que me han prestado atención por su participación y en esta hora les dejo unas recomendaciones. Utilizar constantemente agua limpia y jabón para el lavado de manos. Utilizar la mascarilla correctamente para evitar contagios. Y recuerda, este será un espacio de encuentro. Te esperamos en la siguiente clase. Y recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los espero ver en una nueva clase. Gracias.